Amigos y amigas de YouTube, aquí les traigo un nuevo video sobre Clash of Clans. Bueno, como lo prometido, aquí estoy en una guerra en One Piece. Es un clan muy bueno. Vamos a aprovechar y vamos a ver este ataque que está haciendo Jourel, que es un Collider muy bueno. Y aparte de eso, este clan es muy gracioso, así que vamos a ver el ataque. Bueno, va con la estrategia de los rayos. Se quita un antiaéreo y va a comenzar el ataque. No, aquí está teniendo problemas la conexión. No sé por qué. Va a comenzar aquí el ataque. Estas ya se hicieron muy conocidas por lo de tener torres de esquera en el centro y las defensas aéreas. Ahí comenzó la discusión con los dragones y aquí con unos montapuercos. Ahí se destruyó el mortero. La gracia es destruir ese antiaéreo, pero no se pudo porque los montapuercos saltaron. Ya lanzó todos los dragones. Bueno, como recuerdan que yo dije que no tenía hechizos, ahora vamos a ver un ataque que me troleó un poco. Ahora lo vamos a ver. Bueno, estas son 2 estrellas. Vamos a ver el ataque que hice ayer, apenas que grabé el vídeo. Bueno, ¿están listos? Aquí está. Fue un 49%, lastimosamente. Bueno, no tenía hechizos y para trolearlo un poco yo llevé mis 7 hechizos de veneno. Ahí comencé mi incursión con golems y un mago para cada. Bueno, esto es un ataque que yo siempre hago, que siempre hago 2 brujas y mis 3 golems. Ahora que ya estoy mejorando mis campamentos, me van a caerme más tropas y eso, vamos a verlo por 2. Aquí trolo un poco con el hechizo de veneno. Bueno, yo quedo en un 49%. Ya que Fred destruyó este cañón con los rompemuros para echar la habilidad ahora. No, Fred demoró un poco más, ya que ya no podía hacer más nada. Ahora vamos a ver otro ataque. El ataque que me hicieron, perdón, me lo hice segundo del clan. Bueno, esta aldea es mérito de un clanero que se llama Aniquilo. Es un buen canal y gracias a él yo he aprendido todo y le he traído esta información. Bueno, ahí él lanza los 2 golems y el hechizo de rabia. No entiendo por qué. Esta idea se puso mucho de moda porque para hacerle 2 estrellas es muy difícil y si la hace para hacerle 3 es casi imposible. Vamos a verlo por 2. Aquí todas las tropas van dando la vuelta y cuando quieren entrar
Aquí tengo 4 telas y eso hace mucho daño. Ahí sale el castillo ya que no lo sacó. Ahí quedaban muchos magos, pero al final solamente quedaron 2 o 3 y la ballesta los mata. Bueno, este video va a ser un poco extenso. Vamos a ver un poco. A Poku lo atacó el mismo jugador que me atacó a mí. A ver qué dice este compañero. Él comienza el ataque por arriba y el hechizo de rabia de una vez. Yo no entiendo esto muy bien, pero al parecer casi le funciona y se quedó como sin tiempo o le mataron las tropas. Este Poku es un líder muy bueno y hace muy buenos ataques en guerra. Ahí comienza a lanzar las tropas y el hechizo de sanación. Allá lanza todas las tropas y se queda con 5 magos. No me hablo así porque tengo un poco de gripa y hoy no fui al colegio, ya que por aquí está lloviendo. Ahí entran los 3 pecas. El rey, entra mucha potencia en centro. Ahí es donde tenía que echarle hechizo de rabia para que los pecas, cada un peca hicieron mucho daño. Vamos a verlo por 2. Vamos a verlo por 4. Ahí se queda como sin ropa ya que se las matan todas. Bueno, vamos a ver primero los ataques. El ataque más heroico. El ataque más heroico en nuestro clan fue Joe y la defensa también fue de Joe. Bueno, fue que comenzamos a ver, ya que como ni adelante vamos a ver. Vamos a verlo por 4. Aquí comenzó la incursión con los dragones. Yo creo que solamente alcanzó a hacer 2 estrellas. Sí, 2 estrellas solamente. Lo atacarán otra vez. Vamos a ver otro ataque. La defensa más heroica. Y él hace el mismo jugador, muy gracioso esta parte. Bueno, este clan yo no sé por qué combina los ejércitos como muy extraños. A ver, los por 2. Otra que comienza el ataque. Aquí combinó el ejército, pero lo combinó como un poco mal. Simplemente fuera llevado a todos los dragones y fuera atacado por la zona de Rey Bárbaro.
fueran sido 3 estrellas, ya que utilizó el hechizo de rayo al antiaéreo. Vamos a verlo por dos. Este es como se quedó en 43%. Ahora vamos a ver los de clan rival. Ya yo hice mis 2 ataques. Ahora les muestro el otro que hice. Este es el ataque más heroico que le hace a Amy. Bueno, yo prácticamente fui atacado por la otra zona, pero fueron como 3 estrellas, ya que después que destruyes un antiaéreo ya no hay más nada que hacer contra un Ayuntamiento 7. Vamos a ver la defensa más heroica. De guay. Este ataque lo hizo Sancor y no entiendo por qué no terminó de hacer el ejército, ya que la estrategia era buena, aunque esos hechizos ahí se veían como un poco raros. Ahí se quedó corto, fuera llevado lo de los rayos y le fuera hecho las 3 estrellas. Ahí le pegaron su regañón. Bueno, vamos a ver el ataque que yo hice. Un Go Wiwi al 6, ya que no tengo hechizos. Mis hechizos salen mañana y mañana le traeré el video sobre el hechizo de Santa. Bueno, es como un poco abuso esta aldea, pero no tengo hechizos. Llevé como patrullar los mismos 7 hechizos de veneno. Y me dijeron que atacara a este jugador. Y lo ataqué, le hice las 3 estrellas. Ahí le tiro 5 hechizos de veneno a este dragón. Nunca hagan eso. Aunque con 2 magos me lo cargué, pero nunca lo hagan. Ahí lanzo mis 2 golems y comienzo mi ataque. Este es un ataque Go Wiwi, ya que está compuesto por magos, golems y brujos. Ahí entra las tropas aquí, pero no entra Rey como siempre lo hace. Y se me olvida la habilidad de la reina. Ahí me ganaron unos magos level 6, ya que en este clan solamente yo soy Ayuntamiento 9, pero son muy buenos. Aquí está la parte fuerte del ejército. Ya estoy fastidiado con eso de Google. Si alguien sabe cómo quitarlo, ya intenté muchas veces, pero no me deja quitarlo. Si alguien sabe, que se puede comunicar conmigo por Twitter para solucionar ese pequeño error. Ahí se me olvidó la habilidad de la reina.
pero como hay muchos esqueletos, fueron 3 estrellas. Bueno, vamos a ver otro ataque. Vamos a ver el ataque que nos están haciendo. Seguro van a ser 3 estrellas. Sí, segurísimo. Tiene las defensas aéreas un poquito bajas. Tenía que subir con ayuntamiento nivel 6. Con la defensa aérea nivel 4. Y subió con los muritos todos. Eso no entiendo por qué no puso la defensa aérea. So, Mr. Barley, what happened last night? Yo, there's something I know. Like, I cannot understand something. Bueno, ahí está tardando un poco, pero ya se ve que son 3 estrellas. Vamos a ver otro ataque. No, aquí al azar. De Teletubby, que le hacen 3 estrellas. Que es con dragones. Bueno, la misma estrategia. Vamos a verlo por 4. Siempre hay que tumbar la defensa aérea con más nivel con los rayos. Bueno, son 3 estrellas. Vamos a ver otro ataque y concluimos con el video. Este ataque de gato. It's all you can see. Vamos a verla por 4 mientras que hasta que mata el castillo y luego lo ponemos normal. Bueno, ahí comienza el ataque con un hechizo de sanación ahí. Esta idea era buena para atacarla con montapuerco, pero como él tiene los montapuercos nivel 2, no se lo recomendaría. Y hizo un ataque mega y lo funcionó muy bien. Bueno, Teletubby ahí, como lo trolearon antes, que la viendo no rompe muros, pero así somos y somos unidos. Si alguien se quiere unirse, pues ahora les dejo la descripción del clan para ver si gustan unirse. Vamos a los por 2. Bueno, vamos a ver. Ya con esto ya los dejo. Mañana les traeré la conclusión. Bueno, aquí, por los que quieran unirse, manden la invitación, ya me dieron permiso. Y nada más, les traeré hoy en la tarde, ahorita más tarde, un video sobre el troleo y un ataque top que hice. Bueno, no es tanto, pero da mucha risa. Bueno, con esto los dejo. Soy Damián Marengo. Si compartes, dale like y suscríbete.